aquí ha habido una gran preocupación por desarrollar psicología puertorriqueña. Y lo remito, por ejemplo, a Carlos Albizu, a Marlin, que son psicólogos, uno puertorriqueño, uno americano, pero que se desarrollaron en nuestro país, que intentaron desarrollar sistemas de terapia para nuestro Puerto Rico y utilizando en contexto nuestra visión cultural histórica. Yo siempre recuerdo, un libro donde se hablaba de la visión esquizofrénica que había en Puerto Rico. Era un libro que había estudiado nuestras costumbres y nuestras visiones y habían determinado que una gran cantidad de nuestro país era esquizofrénica de acuerdo al DSM-2, al DSM-1 o al DSM que estaba en esos momentos. Yo recuerdo mientras leía el libro que yo dije, pero caramba, pero si estas son las creencias del espiritismo de Puerto Rico, son las creencias de nuestros abuelos, son las creencias de muchos de nuestros contemporáneos, ¿cómo es posible que le hayan aplicado a la visión y las características del DSM del momento a las características específicas de la medium puertorriqueña? O sea, que tenía que tener visiones, que oía voces del más allá, etc. O sea, en ese sentido, eso era una psicología pura del colonizado, sin tener nada que ver con la situación política, aunque nosotros éramos un país, somos un país colonizado. Pero eso se puede dar en Francia, eso se puede dar en España, eso se puede dar en Inglaterra, y sobre todo en un mundo donde los modelos económicos y políticos realmente están determinando hoy en día la forma de vivir de mucha gente y sobre todo de la gente de los países pequeños. Pues la verdad es que psicología del colonizado puede existir en todas partes, no depende de que sea una colonia o de que seamos los colonizados. Gracias. Muchísimas gracias. Ok, ahora vamos a pasar para la segunda pregunta, y en esta ocasión la pregunta dice de la siguiente manera: ¿cómo definirían la psicología puertorriqueña? Y en esta ocasión le vamos a dar el privilegio a Blanco Ortiz de comenzar. Gracias por el privilegio. Fíjate, yo creo que me remito a las dos preguntas que hice antes. ¿Qué psicología puertorriqueña? ¿El estudio de los puertorriqueños y las puertorriqueñas o la psicología que se produce en Puerto Rico? O ambas. Así que yo definiría la psicología puertorriqueña como aquella que se ha generado a partir, vamos a decir, yo creo que hubo unos intentos desde los años 40, pero como dice Irma, desde los años 50, a veces con más éxito que otras, pero que está basada sobre todo en la investigación y en la producción de conocimiento a partir de la realidad de la gente que vive en Puerto Rico y de los puertorriqueños que viven en otros lugares. También ha habido una psicología de los puertorriqueños y puertorriqueñas que han migrado, que no viven aquí. Así que esa para mí es la psicología puertorriqueña. No es la psicología la que copia modelos, como decía Irma, foráneos, sino la que de alguna manera desarrolla modelos a partir de las manifestaciones culturales, a partir de las relaciones sociales que se dan aquí, que no quiere decir que sean exclusivas y que no nos parecemos a nadie en el mundo. Compartimos muchísimas de nuestras formas de ser, pensar y actuar con otros países, pero esa sería para mí la psicología puertorriqueña. Me parece que en los últimos 20 años ha habido una actividad mayor en términos de investigación. Se han abierto varios centros de investigación en diversas universidades que han ido forjando esa psicología puertorriqueña. Han ido forjando, no quiere decir que
que es estática y que de aquí a 20 años va a ser la misma o que va a haber progresado hasta culminarla de alguna manera. Es un proceso y a mí me parece que hemos avanzado bastante de los años 50 para acá. Ahora vamos a darle la oportunidad a la profesora Irma Roque. No hay duda de que hay una psicología puertorriqueña. Lo que pasa es que la psicología puertorriqueña depende y varía, es un proceso dinámico, o sea, de formación, donde hay una serie de personas, sobre todo en las universidades y los centros de investigación, que están preocupados por desarrollar unas visiones y unas formas de tratamiento y unas formas de pensar que puedan aplicarse a nuestra sociedad. Yo no tengo duda de eso. Lo que pasa es que eso no es lo mismo. O sea, usted no va a aplicar la psicología de la misma forma en Mayagüez que en San Juan, o en Aybonito que en Lares, ¿verdad? O sea, porque cada contexto y cada sitio tiene su particularidad. Y cada vez que uno va a hacer, a mí me llama mucho la atención toda la investigación que hay sobre que los tratamientos tienen que ser altamente recomendados y basados en evidencia, ¿verdad? Me llama mucho la atención porque por cada vez que usted va a aplicar un tratamiento, una teoría, usted tiene que buscar evidencia del grupo en el que usted la está aplicando. O sea que aunque este tipo de terapia, y vamos a usar la parte clínica porque es la parte aplicada, ¿verdad? Este tipo de terapia se haya utilizado en algunos contextos aquí en Puerto Rico y haya resultado muy buena, cuando usted la va a aplicar al contexto particular de su terapia particular o de su grupo de estudio particular, usted también tiene que evaluar si para ese grupo en particular esa teoría basada en evidencia o ese tratamiento basado en evidencia también aplica. O sea que no podemos hablar de la misma forma que no podemos hablar de una psicología mundial, tampoco podemos hablar de una psicología del puertorriqueño, aunque sí existen muchas psicologías del puertorriqueño. Y en diferentes contextos usted va a encontrar diferentes aplicaciones y diferentes visiones, como también va a encontrar psicología del colonizado aún en el día de hoy, ¿verdad? Porque va a haber aspectos que no han recibido influencia de la psicología puertorriqueña. Gracias. Excelente. Ahora vamos a darle la oportunidad al profesor Ernesto Rentas a que nos dé su opinión. Más allá, ¿verdad?, del aspecto global que tiene el hecho, ¿verdad?, de lo que hacemos los psicólogos en Puerto Rico, ¿verdad? Creo que no hay que interesa pensar un poquito en las palabras que utilizamos, ¿verdad? Porque cuando invitamos acá, lo primero que me pregunto, ¿verdad?, es ¿cómo entendemos eso de la psicología? Esa multiplicidad que hay ahí, ¿verdad? En primer lugar, ¿cómo entendemos eso que se llama psicología? En segundo lugar, a partir de la contestación a esa pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos incluimos nosotros, ¿no?, a partir de esa organización particular que se da en el aquí y el ahora, por decirlo de alguna manera? Particular de Puerto Rico, también habría que preguntarse cómo entendemos los puertorriqueños hoy en día, ¿verdad? Con el espacio, más que los puertorriqueños, cómo entendemos a Puerto Rico hoy en día, ¿verdad? Donde pues hay inmigrantes de múltiples naciones también, o sea, cómo entonces se involucra nuestra disciplina, ¿verdad?, con respecto a esa realidad múltiple que existe en Puerto Rico, y no tan solo en los pueblos, sino de gente que viene también de otros pueblos, porque podríamos preguntarnos, ¿son esa gente colonizada también? Entonces, otra pregunta también que vendría, entonces, ¿cómo entendemos lo colonizado? Hoy en día realmente, a lo que hemos dicho en la primera ronda de preguntas, ¿verdad? O sea, colonizado se remite única y exclusivamente a la relación jurídico-política y geopolítica, ¿verdad?, de un país dominando a otro, o
o en el contexto de la globalización, ¿verdad?